y ya tenemos en contacto con quien vamos a charlar un ratito, la doctora Cristina Lustenberg. Buenos días, Cristina, ¿cómo está? Buen día a ustedes dos y en especial a Walter, así que un gusto que me convoquen desde sin tapabocas con barbijo, ¿no? Estoy diciendo bien, desde Voces Maldonado, 104.7 que siempre están ahí, así que hoy corrí, estoy un poco afónica, me atrasé en una reunión con un colega que viene del interior del país a hablar de la realidad de los niños y llegué tarde, es cosa que nunca me pasa, así que les digo que tengo una mañana que no me ha sido fácil porque tuve que arrancar pidiendo disculpas porque arranqué con algo que que no me gusta hacer, que es fallarle a la gente y más a la gente del interior, así que hoy ando en falta. Mirá, bueno, muchas gracias, Cristina, por cedernos estos minutos. Sabíamos desde hace unos días que estás realmente ocupada, no es para menos. Y quería decirte en lo personal y darte unas gracias enormes por todo el trabajo que has venido realizando y todo el compromiso que le has puesto, toda la energía que le has puesto. Y bueno, tiene media sanción en diputado el tema del trabajo que viene realizando. Ahora, ¿qué pasa, Cristina? ¿Cómo va moviéndose eso? ¿Se vota en el Senado en estos días? ¿Qué va a pasar? Y bueno, hoy yo leí una nota, no sé en qué medio, rápido ahí mientras que desayunaba, que todavía está entre las prioridades que tiene el Senado, los compañeros de senadores de la bancada y senadoras lo mantienen como una prioridad. Yo ayer mantuve un breve intercambio con el presidente de la República en la inauguración que hubo en la Facultad de Medicina de este banco de investigación de alimentos que hubo en la facultad. Y bueno, él mantiene su genuina preocupación de hablar con los senadores y las senadoras que forman parte de la coalición de gobierno, donde yo le dije, bueno, que está en manos hoy de la comisión del Senado, donde la coalición es mayoría, porque de verdad sería algo, no es un capricho, No. es algo que, fíjense que en diputados hicimos un muy buen trabajo de lograr una mayoría de 76 en 86 diputados de todos los partidos políticos, de entender de que esta propuesta de ley, que se llama Ley de Garantías hacia la Primera Infancia y Adolescencia, nos obligó a todos los partidos políticos tener este piso mínimo de acuerdos. Esta ley no va a resolver todos los problemas que tienen los niños y adolescentes en el Uruguay y sus familias, pero comienza a obligarnos al Estado uruguayo a ponernos de acuerdo, a que lo que venimos haciendo, los números nos interpelan, que no estamos haciendo las cosas bien, Sí. que se han hecho muchas cosas, pero hay 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hay 8.257.000 niños que ya llegamos tarde, porque son niños y adolescentes que a través de educación, salud, organizaciones de la sociedad civil se detectan situaciones de violencia y el Estado uruguayo a través no tiene recursos técnicos para poder abordar a esos niños y a esas familias donde se detectan situaciones de violencia y abuso. Tenemos situaciones que llegan al INAU que está desbordado en más de 46.000 oficios. Sí. Los oficios que llegan al INAU no son oficios o expedientes de baldosas rotas. Sí, sí. Son niños y adolescentes que tienen alguna situación de un derecho vulnerado. O sea, equipos en el INAU que no dan abasto, los equipos de salud que detectan que hay alguna situación que requieren un abordaje por equipos interdisciplinarios. ¿Hasta cuándo los niños van a seguir pagando las consecuencias de un Estado ineficiente? ¿No nos damos cuenta que no solamente es una cuestión de derechos, que es desgarrante, pero encima, económicamente también el Estado es ineficiente? Un país que nacen tan pocos niños. Esto yo lo aprendí en el año 89. Tengo 58 años.
soy médica, soy pediatra, pero lo aprendí siendo estudiante en la Facultad de Medicina en el año 89, escuchando a Juan Pablo Terra, a Mabel Hoppenheim, a antropólogos, a sociólogos, a médicos, a licenciados en trabajo social, a educadores, a maestros, ya advirtiéndonos que un país como el nuestro, con tan pocos niños, no podemos darnos el lujo de hoy tener el 20% de los niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, con las consecuencias que eso tiene. Pero en el año 2004, era el 64% de los niños en este país, que hoy tienen 20 años, que estaban viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a cobrar cuentas entre lo que hicimos unos y otros y no logramos un piso mínimo de acuerdos y vamos a seguir en un año electoral, como también lo hicimos en el año 2019, ojo, sí, de lo que vamos a hacer cuando hoy tenemos la oportunidad de firmar un proyecto de ley que empieza a reorganizar el Estado uruguayo, pero para que, mira, ustedes que tienen mucha audiencia ahí en Maldonado y en departamentos a lo largo del país, la ley lo que hace, para ser concreta, es que lo primero que hace es que ordena la burocracia que el Estado uruguayo tiene. Si alguien tiene una familia, un familiar, un niño, que tiene una conducta del espectro autista, un trastorno del espectro autista, llamémoslo como quiera, porque a veces los técnicos empezamos a entreverar a la gente con los términos y no estamos haciendo ningún estigma de nada, porque el que la vive es el que la sufre. Tiene que ir a las múltiples ventanillas cuando logra tener la plata para el ómnibus, para llegar a la oficina que tiene más cerca, y ni hablemos si es de un pueblito como el colega que tengo acá enfrente, que me debe estar escuchando y se debe querer morir, ¿verdad? De tener en su mente las 80 situaciones que debe vivir semana a semana, por no decir más, de la gente que no puede llegar a la oficina de la capital departamental más cerca para acceder al trámite. Sí. Entonces tiene que acceder a las múltiples ventanillas del BPS, después del BPS tiene 80 trámites, porque cuando llegó ese trámite tiene que hacer 80 formularios para justificar la ceguera irreversible. Ese niño no va a poder ver nunca más. Entonces tiene que hacer 80 trámites. Y ni hablemos después para acceder a una prestación del sistema de salud, que es todo de a puchito. Y eso no es injusto, que el que pueda pagar acceda y el que no. En el país hay 30.000 personas tartamudas, porque no voy a decir dislalia como pediatra para que la gente no se entrevere. No, personas con tartamudez. El que puede pagar accede al mejor licenciado en fonoaudiología, como pude acceder yo cuando mis hijas eran chicas, para corregir la tartamudez o el trastorno o la alteración del desarrollo, del aprendizaje, llamémosle como quiera. Al licenciado en psicomotricidad, al licenciado en cualquier, en psicopedagogía. Este país tiene excelentes técnicos, pero la gente no accede. Entonces, ¿no es injusto que este país sea el país de la desigualdad? Donde unos vivan con indicadores de Dinamarca y los otros como que fuéramos en África subsahariana, y lo digo con respeto a la lucha antiquísima, milenaria del continente africano. Sí. Pero no es justo. No es justo. No, mira, disculpa, Efraín. Nosotros lo aprendimos por vida, Cristina. Somos de eso que tuvimos en una época que, por diferentes temas, vivir en Hinao. Tuvimos 3 meses, 2 semanas, 2 días y 12 horas. Me llevaron a las 7 de la mañana, cuando niño, tenía 9 años. Y mi tía después me llevó para su hogar a las 7 de la tarde. Y vivimos desde adentro un montón de cosas, ¿no? Y desde niños siempre tuvimos una meta de tratar de aportar para mejorar nuestra sociedad. Lo que tú dices es tal cual, Cristina, pero aparte nos interpela, y a mí mismo también, mal, y es hora de que esto de una vez empiece a caminar. No podemos ya permitirnos más, Cristina, esto. Y está muy bien lo que tú haces. A mí eso
me pone muy, muy bien. Son trabajos que la sociedad uruguaya siempre dejó de lado y es hora de parar y de aceptar que tenemos que hacer algo, y en este momento es hora de ya decirle a todo el Senado: bastó, vamos arriba, vamos a votar esto, ya no podemos perder uno ni una más, Cristina. Quería hacerte esa introducción para que supieras, y de repente también la audiencia supiera, de por qué a veces de alguna falencia que uno puede tener, ¿no? Y lo importante que es tratar de involucrarnos con nuestra sociedad. Y vuelvo a repetirte, Cristina, Efraín te va a comentar algo ahora o te va a preguntar algo, pero simplemente quiero decirte gracias, doctora. Gracias. No, lo que decía Walter recién hace referencia, por ejemplo, a este proyecto involucra, por ejemplo, a ordenar el gasto, el presupuesto. A veces hay instituciones que no ejecutan todo ese dinero destinado y eso se devuelve a rentas generales, ¿así? Es así. Fíjate que ahora nosotros cuando analizamos lo que fue la asignación presupuestal de lo que fue la partida de 50 millones de dólares a partir del 2022, que fue la asignación presupuestal de la rendición de cuentas de la partida hacia primera infancia, que es el programa 404, como le pusieron, se ejecutó muy poco en el año 2021, cuando la analizamos en el 2022, 2023. Recién en el 2024 comenzó a ordenarse y se ejecutó poco y se devolvió. Fíjense, el INAU devolvió plata a rentas generales, otras instituciones también, pero eso porque no hay una planificación en el Estado uruguayo de cómo se debe planificar, cómo se debe ejecutar, y eso afecta a la gente, y acá estamos hablando de las familias con niños. Entonces, ¿no es hora de que hagamos en conjunto, como propone la ley, una estrategia nacional de primera infancia, infancia, adolescencia, donde estemos educación, salud, trabajo, vivienda? Porque los niños, cuando uno habla de pobreza infantil, y esto lo quiero dejar con claridad, habla de las familias y de los adultos, porque los niños viven en familias y con los referentes adultos donde viven. Entonces uno no puede planificar una política de infancia si el mundo adulto donde viven los niños no accede al mundo del trabajo. Si una de cada 2 mujeres en este país no accede al mundo del trabajo, tenemos problemas. En este país la pobreza tiene cara de niño y cara de mujer. Sí. Si los niños no acceden a centros de educación inicial, las mujeres no pueden salir al mundo del trabajo. Si de verdad no tenemos posibilidades de que los jóvenes continúen estudiando, tenemos dificultades. Si los jóvenes, como él contaba Walter, que por algunas circunstancias tienen que vincularse al INAU, primero en el INAU tienen que tener los mejores técnicos, la mejor infraestructura. No pueden estar en centros. Yo fui funcionaria del INAU, Walter. Fui cuidadora, fui educadora en mi época de estudiante. Conocí de adentro. En el año 88 hasta el año 91, fui educadora de hogares de madres, jovencísimas, con niños. Trabajé después en el lugar donde se hacía el traslado de todos los niños que llegaban por amparo o por alguna situación vinculada a lo que se llamaba en ese momento rehabilitación o con algún delito muy pequeño, que llegaban en condiciones desgarrantes, por historias de vida desgarrantes. Entonces conocí, siendo muy jovencita, lo que era esa situación, y después iban a condiciones de hogares con una infraestructura que hasta el día de hoy, Sí. cuando uno conoce la realidad de los hogares de protección de 24 horas del INAU, que hay déficit de recursos humanos, que hay sobrecupos, que no hay agua caliente para que esos niños y adolescentes tengan las básicas condiciones, es desgarrante que el Estado uruguayo ni siquiera pueda garantizarles eso. Y cuando egresan del INAU, con 18 años,
no tienen las condiciones básicas de inserción laboral, de vivienda. Los niños y adolescentes en este país y las personas privadas de libertad son personas que no votan, no son agentes de presión para la sociedad. Y después tenemos los problemas que tenemos, vinculadas a los bajos niveles de egreso de educación, de seguridad, de cohesión social. Ahora tenemos toda esta puja, si internación compulsiva o no, si los encerramos o no. Pero si no tenemos dispositivos, mejor dicho, de inserción en la sociedad de cualquiera que por alguna situación comete un delito, no de los más graves, para reinsertarse en la sociedad, si no tenemos dispositivos de tratamiento y rehabilitación en salud mental, si para esos adolescentes que egresan del INAU o una persona privada de libertad sale con la plata para el boleto, ¿cómo va a conseguir insertarse laboralmente? ¿Dónde? ¿Cómo después no va a caer en las redes del narcotráfico? ¿Cómo nos vamos a asombrar que no haya niñas que caigan en redes de trata y solamente nos asombramos cuando hay una muerte materna de un adolescente y no sabemos que hay cientos de niñas y adolescentes vinculadas a las redes de trata en el Uruguay? Tal cual. ¿Vamos a seguir mirando para el costado? En un país tan pequeño donde todos nos conocemos, porque todos nos conocemos acá. Sí, señora. La verdad, tenemos la trazabilidad del sistema vacuno. Está bárbaro, ¿eh? Yo lo apoyo, ¿eh? Quiero decirle, para que ningún ganadero, ni alguien que no piense que no me importa el desarrollo, al contrario. Me gustaría que todo lo que tenga que ver con el desarrollo, porque nada podemos hacer en políticas sociales si la industria, si la matriz productiva, cuidando el medio ambiente en este país, no se desarrolla. Al contrario, a cuatro manos lo sabe la Sociedad Rural del Uruguay, que me he reunido 1000 veces y justamente hablar de estos temas con ellos también. Pero no puede ser que el Uruguay, la ley también propone que hoy, pleno siglo XXI, se crucen los sistemas de información, media pila para el INAU, media pila para el MIDES, media pila para el sistema de salud, media pila para todas las instituciones de la ANEP, todas las instituciones de todo, que no puede ser que los niños transiten del sistema de educación primaria al sistema de educación secundaria y ya nadie sabe ni dónde están los niños en este país. No, la verdad que yo no soy más. El otro día, miren, en el 2011, cuando se puso el sistema de que detecta las situaciones de violencia en este país, que se llama el CIPIA, que participé desde el inicio, detectábamos 811 situaciones. En la presentación que se hizo en este magnífico palacio, que ahora todos festejamos que cumple 100 años, cuando se hizo la magnífica presentación en el PPT, que estábamos todos sentaditos ahí, se presenta la PPT con 8.271 situaciones. Yo me tuve que levantar, porque no podía, de verdad que no pude tolerarlo, que todos los burócratas estábamos sentados ahí, junto con los equipos territoriales que la viven todo el tiempo, y eran 8.271 situaciones detectadas, de 811, en 12 años pasamos a 8.271 situaciones detectadas. Y el Estado no solamente llega tarde, después dispone de ni siquiera para atender al 10% de esas propias situaciones que le dice a la... Detecta, va al Pereira, va al hospital departamental, lleva a la niña abusada y la larga de nuevo para afuera o la interna en el INAU para que salga a veces en peores condiciones porque el propio INAU ya no lo puede sostener porque los propios equipos no dan abasto. Tal cual. Y esto quiero decir, los equipos del INAU no pueden más, los técnicos ya no pueden más tampoco. Y también hay una responsabilidad política, como fue el caso de Rocha, el INAU Rocha, que fuera vergonzoso también esa situación que se vivió hace pocos días. Y bueno, porque la situación, entonces, ¿sabes lo que hace la ley? La ley ordena. El otro día yo fui a Salto, a Villa Constitución, y la gente de Villa Constitución, del municipio y de la alcaldía, habían hecho una propuesta de cómo se imaginaban la ley de infancia aterrizando en el propio territorio de Villa Constitución, con los recursos que venían de educación, de políticas sociales, del municipio.
de todos ordenados en el territorio, y ahí sí viendo dónde hacían falta más recursos. Porque también tenemos que saber, y por eso la ley es importante que se vote previo al próximo presupuesto del año 2025. Exactamente. Porque también hacen falta más recursos. En las transferencias monetarias, lo dice todo el mundo, lo dijo el Instituto de Economía en el 2012. Pasaron 12 años, y todavía lo estamos discutiendo. Tuve que venir UNICEF con unos técnicos para decírnoslo el otro día y todos decirlo, sí, mira, hace falta. Hace falta duplicar las transferencias monetarias, porque ninguna familia pobre vive con 6.000 pesos. Para que la gente no tenga fantasía que los pobres son vagos, y menos los niños. Exacto. Porque los niños, la verdad que no son vagos. Los niños tienen que estudiar, tienen que jugar. Exacto. ¿Qué es lo que hacen los hijos de los que podemos? Exacto. Entonces, y los niños tienen que aprender si queremos tener una sociedad que salga adelante, si queremos tener gente que también después pueda pagar las jubilaciones, porque también que la gente que piense eso. Si queremos tener una sociedad menos violenta, precisamos todos de todos. Ya no solamente es un tema ético, de derechos. No podemos tener una sociedad tan segmentada. O sea, de verdad no se puede así. Entonces, ya no se banca no más. podemos tener 500.000 personas, Walter, en este país con inseguridad alimentaria. No se vergüenza. puede. El 20% de los hogares con niños en este país tienen inseguridad alimentaria. Y esto nos atañe a todos, a blancos, colorados, frente amplistas, independientes. Y la gente que es apolítica, pónganse a pensar, nada está fuera de las decisiones políticas, ¿eh? El Estado, Cristina, el Estado somos todos. El Estado somos todos. Claro que sí. Y es hora de que esto tome el camino que corresponde, porque ya no podemos barrer más abajo de la alfombra ni invisibilizar más este tema, ¿no? No podemos volverlo invisible. A la gente por lo general no le gusta ver cosas feas, no le gusta ver cosas dolorosas, pero es la realidad. Tenemos una realidad, estamos al rojo vivo en lo social, se ha vuelto violento. Antes era como que la gente era más buena, no sé, yo qué sé. El asunto es que ya no da para más, y es hora que toda la sociedad uruguaya, y en este caso el Senado de la República, vote cuanto antes esto, porque es importantísimo, es lo que nos va a parar a futuro para poder tener una mucho mejor sociedad. Es simplemente eso, y nos tiene que importar, porque ya interpelaciones, por favor, si nos tendremos que interpelar con esto, ¿no? Es hora de actuar. El Senado de la República tiene que votar por amplia mayoría. Esto no queda dudas, Cristina. No sé qué más quieres aportar. Yo tengo como me da como cierto fastidio, es un fastidio, porque hay cosas que son incomprensibles. La política es la única herramienta que tenemos para darle un bienestar a la sociedad. Es para eso, en todo ámbito. Ahora, ya está. ¿Qué más quieren escuchar? Hace años que estás, compañera, atrás de esto. Has hecho lo imposible. Has conseguido absolutamente todo. Has hablado con todo el mundo. ¿Qué esperamos? El Senado de la República tiene que votar esto, y cuanto antes. ¿Qué más quieres agregar, Cristina? Bueno, que ojalá los uruguayos pongamos los temas de infancia como una prioridad. ¿Y qué hay que hacer? Porque decir en campaña que los niños importan, decir que vamos a hacer, cuando ahora tenemos una herramienta que no resuelve todo, pero comienza a ordenar para ir haciendo, porque decir que vamos a hacer, que los niños importan, ahora podemos ir haciendo cosas concretas, porque los números nos interpelan. Aumentó la pobreza en 50.000 personas más, de las cuales 17.000 suman a esas cifras que hoy hacen que tengamos 157.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Disparate. Tenemos que ordenar,
hay que hacer CAIS de 8 horas, hay que aumentar las escuelas de tiempo completo, pero tenemos que ordenar, y hoy hay una herramienta que ya está. Es lo que yo le decía el otro día al candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda. No digamos que vamos a hacer, que vamos a firmar, si hoy ya hay una cosa que podemos hacer entre todos, hagámosla. Le decía lo mismo el otro día al candidato del Partido Nacional. Entonces dejemos de tener esa cosa chica, mezquina entre unos y otros, si ya tenemos una herramienta para hacerla, porque de verdad, esto es una cosa que se nos va la viabilidad del país. Entonces, no es hora de que hagamos cosas de verdad y no anunciemos y digamos cosas cuando es la vida del país. Ya estamos hablando de cosas porque estamos hablando de los niños y de los niños que menos tienen. Entonces eso requiere generosidad, y estamos hablando también que esto interpela a los burócratas, porque toca las chacras, y la ley ordena y no toca, no hay un dejo de inconstitucionalidad. Y si llega a haber alguno, corrijámoslo, y no digamos que los niños sean rehenes, porque los hijos de muchos de nosotros tienen las cosas resueltas. Mis hijas acceden a la mejor educación, a la mejor salud, acceden a salud bucal, acceden a salud mental. Entonces, ¿quién soy yo para no bregar para que todos los niños de este país puedan acceder, y las familias, porque estoy hablando de eso? Sí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar que, de verdad, la gente tiene que elegir a los políticos para que resolvamos los temas de los problemas que tiene la gente? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta es una herramienta que nos obliga a los políticos que nos pongamos de acuerdo en un tema que tiene que poner en el centro a las familias con niños, a los niños con discapacidad, a los niños que no acceden a centros de educación inicial, a los niños que tienen y precisan que accedan a la mejor salud, que se resuelvan en cada uno de los lugares, y que dejemos de hacer demagogia en función de los intereses políticos que tengamos. Perfecto, perfecto. Y bueno, esperaremos en estos días a ver si se puede votar eso, ¿no? Vamos a tratar de seguir haciendo la fuerza y tratar de que esto salga adelante. No sé dónde tiene la traba, no sé por qué no sale de la comisión. Quien preside la comisión también tendría que ponerle un poco de ganas, ¿no? Y tratar de trabar esto, porque creo que cuando esté en el plenario del Senado se tiene que votar ampliamente, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes por poner este tema en la agenda, porque saben que también el otro día con tristeza vi una encuesta donde decía que solamente al 7% de la ciudadanía le importan los temas de infancia. Sí. Y yo creo que en este país a la ciudadanía le tienen que doler los temas de infancia. Hay muchos maestros, hay muchos abuelos, hay muchos padres, hay mucha gente de la salud, hay mucha gente de políticas sociales, que lo vivencia con mucha frustración y dolor cuando se encuentra con estos problemas en la vida cotidiana. Cierto. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que estás recontra ocupada. Muchas gracias por todo, Cristina. Y bueno, estaremos en contacto y cuando lo podamos hacer nuevamente, sería un gusto y esperemos que la próxima vez que nos comuniquemos y salgamos al aire, ya haya sido votado en el Senado esto.